oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Gracias. Días. Gracias, María. Muy buenos días para todos los presentes. Hoy tendremos a nuestro hermano Isaac Hawley, quien conoce la sociedad en el año 1978 y recibe su diploma en el año 1979. Isaac entra a la Sociedad Teosófica y desde sus inicios conoce el trabajo de la Sociedad Teosófica, comprende el ideal teosófico y dedica su vida a este trabajo. Conocí a Isaac en el año 1984 en una escuela de teosofía que se llamó el primer seminario de la Cuenca del Caribe, que lo crearon él y el profesor Miguel Achalneco. Tenían un ideal bien profundo de llevar el conocimiento teosófico a toda esa cuenca del Caribe. Trabajamos juntos y ahí conocí la fuerza que movía a Isaac Hawley a este trabajo teosófico. Conozco su corazón y su entrega a este trabajo teosófico y Isaac no necesita presentación porque todos lo conocemos. Esa entrega que da en su trabajo pone toda su fuerza, su corazón, su mente, amante del servicio, quiere socorrer a todos con una sangre fuerte que tiene, que quisiera clonarse para servirnos a todos y en todo momento. Pudiéramos estar todo el día hablando de Isaac, pero queremos mejor escuchar la charla. Así es que con ustedes dejo al hermano Isaac Hawley con esa interesante charla que le diré él mismo que diga el título, por favor, porque no puedo usar la computadora y no tengo el título puesto. Dejo con usted a un trabajador incansable que ha dejado huella en cada uno de nosotros con su trabajo. Ha caminado por América, ha cumplido su trabajo en Europa, ha estado en India trabajando en la Sociedad Teosófica, se fue últimamente en la presidencia del señor Timboy por 2 años a tratar de trabajar en los archivos que lo necesitaban, restaurando material. De muy joven trabajó con doña Rada Burnier en la Sociedad Teosófica, largo tiempo. Bueno, hablar de Isaac, no, nos pasaríamos un mes hablando del trabajo de Isaac,
pero con ustedes dejo a ese guerrero del trabajo teosófico, Isaac Hawley. Buenas, Isaac. Dijéramos, en México le has puesto demasiado crema a los tacos, mi querida Magali. ¿Cómo? En México decimos, cuando echas demasiadas flores, que le pusiste mucha crema a los tacos. No, y yo dije que voy a pararme porque podía hablar toda la noche. Fue poquita la salsa. Gracias. Bueno, ya están viendo ustedes el título de la charla, o conferencia, perdón, que vamos a tener esta tarde, siguiendo la pauta de esta escuela de sabiduría, que lleva como pauta principal buscar el refugio y que está muy ligado, ¿no? Busca refugio sobre todo, solo en la eternidad, a las palabras de la voz del silencio, que hoy en la tarde también, después viene Martín a darnos una muy buena conferencia que también estamos confiando en eso. Bien, quisiera al iniciar hacer siempre, como lo hago en otras ocasiones, esto es una conferencia producto de investigación, o más bien de experiencia. Aquí me estoy basando mucho en la experiencia como, vamos a decir, como psicoterapeuta, que he dado el brinco de psicoterapeuta en muchos casos a ser una especie de consejero. Y en base a eso puedo tocar más los temas directamente por la problemática que he tratado durante, vamos a decir, estos años en que he dedicado a mi profesión aquí en España, no solamente en el País Vasco, sino en Barcelona y en Madrid cuando inicié. Es una versión personal, que significa que no tengo interés de dogmatizar ni de dar cátedra, solamente estoy compartiendo, como decía Krishnamurti, mis experiencias y que pudieran ayudar o inspirar en algún momento a alguno de ustedes respecto a la situación que se va a plantear durante esta conferencia. En otras palabras, pueden estar de acuerdo o no con lo que voy a decir, está en todo su derecho por esa libertad de pensamiento que defendemos en la sociedad muchísimo. Y finalmente, si tienen otra opinión, bueno, pues yo no voy a polemizar, no voy a discutirlo. Creo que esos son uno de los puntos importantes del trabajo como estudiantes en la sociedad. Bien. De la señora Elena Petrovna Blavatsky, dice, solo hay una vida eterna y omnipresente que está haciendo evolucionar incontables representantes de sí misma bajo el gobierno de unas leyes inmutables. Por supuesto, esos representantes somos nosotros, sujetos a las leyes inmutables que nos van influyendo en nuestra evolución. Y esa vida una que está tras nosotros, que nos sostiene, que va impulsándonos. Ken Wilber tenía una obra de las primeras que editó que se llama El Proyecto Atman. Él comentaba ahí que esa parte átmica en nosotros tiene esa fuerza para hacer que nosotros busquemos la realización, la transformación, desde las formas más primitivas hasta llegar a la cúspide en lo que somos verdaderamente, esos seres divinos, esa jerarquía que está encarnada en esta humanidad. La autorrealización, como estoy comentando, consiste en ese desarrollo de todo nuestro potencial para convertirnos en lo que somos, en llegar a ser uno mismo en plenitud. Somos ahorita proyectos, aún no estamos acabados. Proyectos que pretenden desarrollarse durante el resto de esta vida o vidas que tenemos todavía frente a nosotros y que lamentablemente en muchos casos descuidamos y abandonamos el proyecto por estar demasiado atentos o distraídos en el mundo. Es un camino de autodescubrimiento
experiencial en el cual conectamos con nuestro yo verdadero, el yo superior, y vivimos desde esa verdadera identidad. Experiencial porque no hay manera de poder llegar hasta ese estado de contacto con nuestra verdadera naturaleza si no es por la experiencia, por la transformación, por la aplicación de las leyes del conocimiento que vamos encontrando poco a poco en nuestro camino, no solamente por el estudio, sino por las experiencias diarias de cada día. Como decía el maestro K.H. Asinet, en las pequeñas cosas está la transformación, cómo va resolviéndolas, cómo va usted empezando a ser mejor ser humano. En esas pequeñas cosas de cada día, ahí está la clave. Y aquí quiero dar una pequeña definición de refugio, porque está basándonos en entrando al refugio de nuestro corazón, el título de la conferencia. La palabra refugio es un sinónimo de asilo, de acogida o de amparo, pero también significa lugar adecuado para refugiarse. Lugar adecuado para refugiarse, los soportes le sirvieron de refugio durante la tormenta, dice un bello poema de Amado Nervo. Los soportes le sirvieron de refugio durante la tormenta. Los soportes que necesitamos para soportar las tormentas en las que a veces nuestra vida se ve envuelta. Pero todo buscador al inicio y durante su travesía deambula por parajes y llenos de obstáculos y peligros. Eso no podemos evitarlo. Hablo del buscador, no solamente del que está empezando a sentir una serie de elementos en su naturaleza que le impulsan a sentirse inquieto con la forma de vida que ha llevado, sino aquel que ha empezado verdaderamente a sentir una experiencia profunda para dar pasos y romper con un, vamos a decir, modelo en el que ha estado viviendo. Hay muchos peligros y obstáculos que vamos a enfrentar, donde sus enemigos y demonios no están tanto afuera, que los hay también, pero más bien están adentro, que nos acechan constantemente, porque estamos rompiendo ese modelo en el que habíamos vivido, y pareciera que a la estructura del ego personal no le es agradable que vayamos por nuestra vida, por nuestra cuenta. Se enfrenta a lugares y experiencias que le reclaman sus actos, por supuesto, en el exterior, que no responden a la visión general que el mundo determina. El mundo no está dispuesto a que nosotros en un momento dado empecemos a seguir una vía que no es la que nos quiere proponer o nos ha propuesto o nos ha indicado constantemente. El primer enemigo, decía Paul Brunton en su obra de la crisis espiritual, el primer enemigo que se enfrenta normalmente es la sociedad en la que estamos viviendo, cuando nosotros empezamos a querer dar pasos más firmes en una forma de vida en que vamos a dirigirnos hacia otro derrotero del que nos han marcado. ¿Por qué? No desea que se despierte, no desea que alguien actúe por su propio proceso. Nos quiere sometidos, obedientes y, por supuesto, obedeciendo, sobre todo respondiendo a todos los modelos que nos quieran inculcar. Y no quieren que hagamos nada de lo que está fuera de ese modelo que nos rodea. Implica el despertar de potencialidades ese proceso, hasta entonces dormidas. Es una de las cosas que a muchas de las personas que he atendido y que como consejero he actuado, se encontraban, vamos a decirlo así, confundidos. Les distorsionaba la vida. Dice, la apertura de la conciencia a nuevos campos, una drástica transformación de los elementos normales de la personalidad y un funcionamiento conforme a una nueva dimensión. Todo esto, en muchos casos, no se puede asimilar y más bien causa muchísimo desconcierto. Yo leía recientemente el artículo que nos mandaron en castellano que escribió Tim Boyd sobre la autorrealización, me parece. El título no lo recuerdo bien. Pero él comentaba que cuando le preguntaron a Krishnamurti cómo es ese estado de autorrealización o de iluminación, y dice, viene como un ladrón en la noche. ¿Y cómo viene un ladrón en la noche? En la oscuridad, cuando menos esperamos la experiencia, viene la experiencia. Hayamos o no hayamos hecho las condiciones necesarias para tenerlas, ¿sí?
¿Se recuerdan ustedes la experiencia de San Pablo o de Pablo? Después de haber estado ahí de testigo cuando apedrearon a un vamos a decir, a un seguidor del cristiano, de Jesús el Cristo, ¿no? Yo no sé si era Bernabé, no me acuerdo muy bien. Y todavía los soldados le entregan a él la ropa del apedreado. Él se sube a su caballo para seguir en esa vamos a decir, actividad en que le habían encomendado, y es cuando viene la experiencia de ese resplandor, ese fulgor que él lo hace caer del caballo y oír una voz que le pregunta ¿por qué me persigues? Etcétera, etcétera, que ya conocemos. Era un, entre comillas, pecador, entre comillas, un hombre del pueblo, un hombre que trabajaba para los romanos en ese momento, y sus condiciones eran muy diferentes a las que podríamos esperar que pudiera ser alguien que va a tener una experiencia de ese tipo. Las incidencias de las perturbaciones de origen espiritual están creciendo hoy día más rápidamente, y sobre todo en este momento hay una condición muy, vamos a decir, muy intensa. La crisis que preceden al despertar del espiritual. Por supuesto, primero hay una crisis que antecede, ¿sí? Se crean ciertas condiciones para que ese despertar pueda darse o no, porque lo podemos bloquear. La crisis causada por el despertar espiritual, las reacciones posteriores al despertar y las fases del proceso de transmutación. Pudiéramos más o menos dividirlas de esta forma. El foco de nuestro trabajo ahora es en el nivel psicológico, dice la doctrina secreta. La segunda de las tres corrientes de evolución que trata del campo de la operación intelectual o de kama manas, o kama manásico dentro de nosotros, en el que el proceso a ser experimentado se conoce como metempsicosis. Mucho se ha discutido sobre esto, y Madame Blavatsky lo insiste y lo comenta, no solamente en la doctrina secreta, sino en sus collected writings, en varias de los comentarios ella hace que el trabajo que ahora enfrenta el hombre, sobre todo en este siglo, que enfrentará en el siglo XX o XXI, como ya estamos, va más en el carácter psicológico, en esa lucha, porque la estructura inferior, la personalidad, que ha sido cimentada, vamos a decir, consolidada por vidas, tiene que de alguna forma ser en este momento no abandonada, pero sí disciplinada, sometida, y que obedezca a los mandatos de la parte de esa triada, de ese ego divino que está, vamos a decir, influyendo por primera vez en nuestras vidas. Esta es el área crítica del complejo psicomental donde se libra la batalla por la preservación de nuestra humanidad. Eso así yo lo digo en general. Es un momento crítico ahorita que estamos todos bajo esta pandemia. Hay un proceso que se está dando en muchas almas y de este calibre, no para que se depriman o caigan en el negativismo o en la indiferencia, sino para que despierten. Como es dicho por los maestros, es un cambio de conciencia que se requiere hoy en día. Y si nosotros estamos en la oscuridad, el mundo no podrá conocer la luz. Aquí recuerden las palabras de Krishnamurti. Si usted cambia, cambia el mundo. Si nosotros dejamos pasar la oportunidad de crecer y ser mejores, se nos va de la mano. No hay oportunidad de recuperar a veces en un momento dado eso que se fue. Yo recuerdo a Juan Viñas, en un momento dado decía que la oportunidad era como un hombre que tenía 3 pelos en la cabeza y que pasaba corriendo frente a nosotros y que había que agarrarle los pelos porque no había manera, ¿no? La oportunidad se puede perder y puede que tarde mucho en volver, y de eso vamos a hablar más adelante. Dentro de nosotros se encuentran todas las posibilidades para la destrucción del mundo o para la redención del mundo. Acuérdense que estamos imbuidos en una unidad de vida. Cada uno es una gota de ese mar inmenso que si aporta a ese mar ciertos pasos firmes
y sinceros, podemos influir. Ustedes dirán, es muy poco, no importa. Sí se influye con un cambio verdadero y sincero, a pesar de que puedan ser para muchos de nosotros muy pequeños. Yo recordé ahorita la experiencia de Parsifal, si ustedes no conocen el mito de Parsifal. Cuando estaba, ¿se acuerdan que salen a buscar el Santo Grial? Porque Arturo estaba enfermo y la tierra se había enfermado. Entonces, Parsifal era uno de los caballeros más especiales y en su búsqueda encuentra el castillo del Grial. Él entra y ve pasar la procesión de las damas del Grial. Iba con diferentes símbolos, pero pasa la que tenía la copa y en ese momento se oye la voz que siempre hace esa pregunta: ¿a quién sirve el Grial? Parsifal quedó impresionado y se duerme en ese momento. Cuando él despierta no hay castillo, no hay procesión, no hay nada. Y pasan muchos años, que diría simbólicamente, muchas vidas antes de que la oportunidad vuelva a ganarse. Muchos de nosotros quizá hemos tenido esa oportunidad. Puedo hablar en general. A alguno de nosotros nos ha tocado en algún momento la oportunidad de esa eternidad. Pero por lo que fuera del tema que vamos a hablar, sobre todo el tema que he estado comentando hoy en la mañana, la distracción, que es lo que de alguna manera representa Parsifal. El caer dormido y distraído ante la experiencia, el estar perdido en el mundo en que nos desenvolvemos. Hay una declaración muy interesante aquí que siempre repito en muchos casos, viene de la Divina Comedia, casi al final de la obra, cuando ya está Dante saliendo con Virgilio, ya Virgilio se está quedando atrás porque va a encontrar a Beatriz, ¿no?, que lo está esperando. Dice, para ascender primero hay que descender. Solo puede llegarse al paraíso después de haber atravesado el infierno, nuestro infierno personal. Nuestra oscuridad que no mostramos, que nos defendemos con todo para solamente mostrar una imagen artificial que necesariamente ha sido útil para la sociedad y para movernos en la sociedad, pero que ahora se convierte en un gran obstáculo. Sirve, y no vamos a negar que la necesitaremos para seguir en este plano, pero esta imagen, este ego personal debe someterse, debe ceder, ahora sí como el mando, el poder, a ese aspecto superior del que nosotros somos realmente una copia. La personalidad es una copia del yo divino, del yo superior, un reflejo, dice la literatura teosófica. Nos hemos creído el ser el reflejo, ser lo verdadero y negado la realidad. Es el momento, si esta situación, esta condición personal está dándose, a que nosotros pongamos atención. No vamos a poder decir que debamos o no debamos hacer algo. Cada quien es su propio camino y su propio sendero. Por lo mismo, no podemos ponerles reglas a ninguno. ¿Cómo es el individuo normal? Se podría decir que se deja vivir en lugar de vivir. Toma la vida como viene sin preguntarse su significado, su valor y propósito. Ya comúnmente hemos repetido que vivimos, comemos, dormimos, hacemos el sexo. Y eso lo hacen los animales, pero pareciera que es lo único que podemos hacer. O sea, hemos quedado sujetos a ciertas reglas sociales que nos parecen adecuadas porque estamos en nuestro espacio de confort, porque eso no nos exige tanto esfuerzo, si es que nos toca esa condición, porque hay gente que no tiene ni el más elemental medio para poder tener un espacio de confort. Se dedica a la satisfacción de sus deseos personales, busca el disfrute de los sentidos, placeres emocionales, seguridad material o la ambición. Si está maduro, subordina sus satisfacciones personales a cumplimientos de diversas obligaciones. O sea, no se está, vamos a decir, negando que mucho de esto es parte del proceso en nuestra vida, que sigue siendo todavía necesario varios de estos aspectos, ¿no? Como cumplir con nuestra necesidad, en nuestras obligaciones en la familia, la responsabilidad si se tienen hijos, etcétera, etcétera.
Pero esto no debería ser un obstáculo ni un pretexto si ya tengo yo ya estoy en esa coyuntura, en esa presión interior, para dar un paso más firme y serio en lo que verdaderamente es el sentido de mi vida y a lo que he venido a despertar y aprender ciertas lecciones. No puede ser, no, pero puede suceder que ese hombre normal, como yo también lo he visto en mis pacientes, sea sorprendido y también perturbado por un cambio súbito o lento en su vida interior. De repente algo empieza a perder interés. Lo que antes me animaba y me movía, ahora no tengo muchas ganas, como que he empezado a decir, bueno, ¿y por qué ya no tengo tanto entusiasmo, eh, no me siento tan atraído a seguir haciendo lo que hacía? Puede que ocurra después de una serie de desengaños, puede ser, shock emocional, por la pérdida de un familiar, pareja o trabajo. Eso es una de las formas en que el alma nos lanza las primeras experiencias. Es su técnica. O sea, ¿qué requiere el alma? Desestructurar al ego personal. El ego personal está bien cimentado en una estructura que parece inviolable y que nadie nos va a mover. No, el alma sabe por dónde y sabe nuestro, por supuesto, talón de Aquiles, sabe en dónde nos va a mover la estructura y esa estructura va a perder temporalmente, por lo menos temporalmente, la fuerza que había tenido para bloquear. Pero a veces tiene lugar sin ninguna causa aparente y en pleno gozo de buena salud y abundante prosperidad. Comienza frecuentemente con un sentimiento creciente de insatisfacción. Eso es lo más frecuente, ¿sí? Podemos hablar de accidentes, de enfermedades, de pérdidas, etcétera. Eso serían formas, yo no diría bruscas, pero más contundentes del alma. Pero en la mayor parte, por lo menos de las personas a las que yo he estado viendo, viene algo primero como insatisfacción. Dice, de carencia, de que algo falta. Digo, aquí falta algo y no me siento bien. De que algo, pero que no falta, no es nada concreto y material. Eso es lo más desesperante para estas personas. No sabían qué cosa era, pero algo adentro les decía, algo falta en tu vida. No es todo lo que tienes, y había varios de ellos con bastante posición para poder decir que tenían satisfechas lo material. Ese algo vago y huidizo, algo que es incapaz de describirse. Normal, eso es lo más desesperante, porque todos queremos controlar y saber qué es lo que me está produciendo un daño, un dolor, una incomodidad. Pero esto es vago. Y eso forma parte de ese modelo que el alma utiliza para mover a la estructura personal, para generarle esa inquietud, ese desasosiego, esa inestabilidad. Los asuntos personales que previamente absorbían gran parte de mi interés parecen retirarse psicológicamente a un plano posterior. Pierden su valor y su importancia, ¿sí? Lo que antes me entusiasmaba, a lo mejor tenía yo un hobby, a lo mejor me gustaba me gustaba dar charlas, lo que fuera, empiezan a perder sentido. Y no le encontramos la razón. Digo, bueno, si esto era parte de lo que yo me entusiasmaba y me motivaba. La persona empieza a preguntarse, por ejemplo, cuál es el sentido de sus propios sentimientos y de los demás. ¿Realmente es claro lo que siente? ¿Está cimentado verdaderamente? ¿O él ha creído que sentía algo por los demás? Algunas personas se alarman por un desequilibrio mental, piensan que se están volviendo locas, piensan que algo va a ocurrir muy grave. Se esfuerzan por combatirlo, haciendo desesperados intentos para volverse a implicar en la realidad y la vida diaria. Varios de los que yo atendía, eso es lo que querían, vuélvame a lo mismo que yo estaba antes. Digo, uy, eso no se puede. Ya te tocaron y no va a ser posible que vuelva a ser igual. Por supuesto, algunos de ellos lograron pasar esa etapa de no quiero saber nada de esto, quiero estar como estaba. Ya no podemos ir atrás, no podemos ser iguales a lo que pasó, a lo que antes éramos antes de esta experiencia. Y si queremos regresarnos, ya no nos va a llenar la vida que llevábamos antes. Le va a faltar sentido y la vamos a sentir vacía, a pesar de que volvamos a repetir los mismos ritos.
Puede que en el fondo de su ser fermente los cimientos de la existencia ordinaria todavía. Ese estado de incomodidad y agitación cada vez es más doloroso y la sensación de vacío interior se vuelve insoportable. Podríamos empezar a hablar de una melancolía, que es un antecedente de la depresión, podríamos hablar, ¿no? Un estado de vacío, de indiferencia, que muchos en general, ¿no? Hay mucha literatura sobre las crisis existenciales, ¿no? Y sobre las crisis espirituales que nos hablan de esa experiencia sobre todo. En ocasiones se acompaña por una crisis moral, ¿sí? Perdemos mucho del sentido de esa moralidad que nosotros nos defendíamos. Atrapados dentro de una especie de castillo emocional, nuestro ego tendemos a mostrarnos a la defensiva frente a los comentarios ajenos. Sí. Por supuesto, no aceptamos la crítica, criticamos mucho a los demás, los acusamos de ser banales y vacíos cuando estamos proyectando nuestras propias emociones que están en un estado de desequilibrio. Derribar ese muro es algo que muchas personas consiguen tras una experiencia emocional dolorosa. No es huyendo de las experiencias dolorosas. Yo hablaba con Enrique sobre el tema de la rendición. Rendirnos es una palabra que a algunos les asusta. ¿Qué significa la rendición? El decir, es el clásico término cristiano, hágase tu voluntad y no la mía, pero de corazón y verdaderamente, no nomás con la mente y de palabra para tratar de salir del problema. Si no hay una sincera entrega, una verdadera rendición, un soltar y decir, hágase tu voluntad, yo me rindo ante esto que está pasando, la experiencia seguirá insistiendo de alguna forma dolorosamente sobre la estructura del ego, porque el que sufre es la estructura personal. El ser superior en nosotros observa, esperando que nosotros empecemos a soltar, a que se desgranen las defensas, las resistencias que estamos poniendo ante la experiencia. Y por supuesto, se juzga a sí mismo con severidad y se convierte a presa de un profundo desánimo e incluso en algunas ocasiones la posibilidad del suicidio pasa por su cabeza. No sé algunos de los que me están escuchando si alguna vez pasaron por esa experiencia. Está la desesperación, al menos puedo hablar de ello porque yo la pasé cuando era muy joven. Está la desesperación que uno tiene, es que no sabe uno qué hacer, a dónde me dirijo. ¿Qué hago? Nada me satisface. Tengo lo material suficiente a la mano y no me llena nada. Es desesperante. Y uno busca, incluso yo recuerdo cuando estaba todavía entre nosotros Ángel Rubio y Juan Viñas, en una ocasión hablando con ellos, yo les pedía que me dijeran cómo se sale de esto. Sí. A Juan le decía, oye, Juanito, ¿no? Tienes que estar ahí y dejar que eso siga adelante. No puedes intervenir. El rasgo más pronunciado es la depresión emocional y la crisis moral. Esto es lo clásico, depresión emocional y crisis moral. En algunos casos, la intensidad y la gravedad de la crisis produce también síntomas físicos, tensión nerviosa, insomnio, o sea, somatizamos todo eso en nuestro cuerpo. La persona no duerme, en el trabajo está totalmente cerrado, no tiene creatividad, se encuentra realmente solo con él. Incluso a la gente que le rodeaba de amigos ya le parecen insulsos y no quiere saber nada de ellos. Esa es una de las experiencias más difíciles cuando uno tiene las primeras síntomas, es la soledad del buscador. Habrá después otra soledad, como nos dice Luz en el Sendero, pero de otro calibre más poderoso. Esta es una de las primeras y mucha gente que se acerca en búsqueda de respuestas hablan de esa soledad, ¿no? de encontrarse, incluso dicen, hasta en mi familia me ven raro porque estoy de una manera diferente. Pero estas tormentas emocionales, mentales que llegan a nuestro interior, no nos limpian las mentes, nuestras mentes, no siempre las limpian. ¿Por cuál es la razón? La principal razón, y es aquí donde yo les comento, es que nos refugiamos en el exterior, en el mundo en que nos movemos. Este nos distrae, nos ayuda a interferir en las tormentas, con sus movimientos de adicción en diversos campos,
en el trabajo, en la diversión, en las adicciones duras, escapando de ellas y deseándolo controlarlas. Yo recuerdo a Eric Fromm que hablaba de este tema, ¿sí? Dice, a mí no me llama la atención la gente que está en los manicomios, porque ya están ahí guardaditos. Me llama la atención la gente que anda en la calle y que puede hacerlo y no ha sido presa de la pérdida de la cordura ni la locura, porque este mundo es una locura para vivirla así. Y él decía, sí, hay una explicación, la distracción, las obsesiones adictivas, todo aquello que ustedes y yo hacemos adictamente, el trabajo, que vive para trabajar, no trabaja para vivir, el alimento, el sexo, las distracciones en exceso, todo eso nos distraen la concentración, la atención que necesitamos. Y por supuesto, no es el grado de la misma forma en todos, porque no todos tenemos la misma madurez del alma cuando llegamos a estas crisis. Hay quien le pega muy fuerte, hay quien le pega en forma regular y hay quien le pega, vamos a decir, de una manera más suave, porque la madurez de su alma no es tan grande como para soportar una presión. Acuérdense que no nos van a dar más de lo que soportemos. Estos elementos son interesantes, porque uno se pregunta, ¿por qué a pesar de lo que estoy pasando, yo me estoy refugiando? Un solo pensamiento, dice Luz en La Voz del Silencio, un solo pensamiento acerca del pasado que has dejado atrás te arrastrará hacia abajo y deberás entonces recomenzar tu ascenso. Mata en ti todo recuerdo de pasadas experiencias. No mires atrás o estarás perdido. Uy, eso nos cuenta a nosotros, nos cuesta muchísimo, porque casi siempre estamos conformados por ese pasado. Y constantemente, cuando algo no va bien, tendemos a ir a momentos muy agradables, ¿sí? Para sentirme un poco menos estresado ante la situación que estoy viviendo. O me lanzo al futuro, que esa es otra de las formas de escape, se le llaman escapes, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Que podemos seguir escapando toda la vida. Que podemos hacer todas las cosas que ustedes imaginan con tal de no ser conscientes de lo que está pasando. La experiencia pudo haber llegado. Y aquí, me acuerdo en un curso que estuvimos dando sobre el destino y el propósito de la vida, recuerdo que Joseph Campbell, este famoso mitólogo, decía, cuando el alma ha tocado al individuo, sea muy maduro, regular o poco, pero lo ha tocado de alguna de las formas que hemos comentado, y él abdica y prefiere seguir viviendo y se niega y reprime, hace toda una serie de cosas para evitar entrar en esa experiencia, y es obvio que puede hacerlo, pasa la experiencia, pasa la crisis, que es una crisis existencial, crisis espiritual muy poderosa, y lo deja él en un estado aparentemente en calma, pero empieza a sentir un vacío interior. Algo dentro de él se empieza, decía Joseph Campbell, se muere. Algo se seca porque la oportunidad se dejó pasar. No es la última, porque tendremos más oportunidades, que esa es la gran ventaja que la vida nos da. Crisis de varios calibres vendrán, pero eso era importante porque estaba en un momento dado, en un desarrollo, en general se presenta entre los 28 y 35 años, ¿sí? ¿Se acuerdan la crisis del Maestro Jesús? Casi todas las grandes avatares es el periodo en que se despiertan para empezar a hacer un trabajo, a enseñar, a predicar, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la distracción, y aquí yo quisiera insistir porque me parece que, quizá porque también me atiene a mí, porque he pasado por ese tema, la distracción nos mantiene descentrados. No estamos ante la posible experiencia que podamos tener presentes. Las condiciones son cualquier cosa que ustedes quieran nos distrae. Cualquier actividad, vamos a decir, que se presenta nos puede servir para escapar. ¿Se acuerdan cuando los muchachos están estudiando o les pedimos que estudien, los padres que tienen hijos y tienen que indicarle a los hijos que tienen que estudiar?
¿qué hace el chico? Pues cualquier cosa lo distrae y va a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque me es muy pesado ponerme a estudiar y estar insistiendo en eso. Nos pasa mucho a las personas, ¿sí? Aquello que es más agradable o más fácil y que no requiere poner ciertos sentidos y atención y estar tensos en una situación que se está dando, es el medio para que yo escape. Tenemos que hacer mucho trabajo en ese campo. La distracción, y eso lo dice mucho en Luz en el Sendero, constantemente, y la voz del silencio, tenemos que volver a recuperarnos, a volver a nuestro lugar, a nuestra base, a poner los pies realmente en ese trabajo que estamos empezando a hacer. Ay, perdón. Los conflictos se producen entre un aspecto de la personalidad, y aquí podemos explicar un poco, y las tendencias y aspiraciones que están paulatinamente emergiendo de carácter moral, religioso, espiritual o humanitario. O sea, hay una lucha entre la personalidad que se aferra a la estructura vieja y una parte de nosotros que ha respondido, vamos a llamarlo así, al llamado del alma, de la parte del yo divino, del yo superior, y entra en conflicto con la personalidad. ¿Qué va a pasar ahí? Una complicación es que estas nuevas tendencias emergentes hacen revivir viejos conflictos latentes en diversos elementos de la personalidad. Si teníamos ahí aspectos no resueltos, se van a activar con esta lucha interior, van a tomar más fuerza y van a tratar de ser vamos a decir, un obstáculo, un muro para que yo no siga adelante, porque se activó algo que me va a generar ansiedad y me voy a sentir muy mal. Así, las crisis son preparaciones positivas, naturales y con frecuencia necesarias para el progreso del individuo. Si yo no suelto la estructura personal, y no digo que la tenemos que matar, la tenemos que disciplinar, que esté a nuestras órdenes y no nosotros a las suyas. Y eso puede ser gradualmente conseguido a través de un trabajo, de una observación, como Krishnamurti insistía, para conocernos, de la meditación y de cierta forma de vida más equilibrada que nos permita ir quitándole ahora sí que el poder a esta estructura que se lo hemos dado, y no es nada fácil. Recuerden las palabras del Buda, que es más fácil triunfar en 100 batallas que triunfar sobre la estructura. O sea que el calibre es que es la única batalla que vale la pena hacer en nuestra vida y que es la que va a justificar nuestro paso por esta vida. Todo aquel que emprenda esta batalla, esta lucha, como Krishna le aconseja a Arjuna cuando están en la guerra entre los Kauravas y los Pandavas. Tienes que luchar contra ellos y acabar con ellos. Tenemos que hacer ese trabajo. Y también vuelvo a comentar, el grado de madurez nos va a guiar para saber qué grado de fuerza podemos utilizar, cómo lo vamos a hacer. Recuerden que cada quien es su propio camino. No hay ningún camino igual. Todos somos diferentes, ¿sí? Entonces, no podemos decir que si yo lo puedo hacer con mucha fuerza, otro lo puede hacer igual. No, él va a tener que usar sus recursos y sus herramientas que pueda tener para poder enfrentar esta disyuntiva. Ahí no sé si dejé pasar una. No. No, perdón. Pensé que la había dejado pasar. Este infierno donde las tormentas emocionales y mentales rugen, donde nos agitan los deseos, condicionamientos perturbando nuestra confianza, pero son una condición necesaria previa al surgimiento del verdadero interés y a la constancia por nuestro desarrollo. O sea, si no bajo al infierno, no va a haber cielo ni paraíso. Y eso la mayor parte de los buscadores a veces lo evita. Tú debes solamente confiar en Dios y todo va a ser resuelto. Sigan haciéndolo. A ver si así pueden ustedes hacerlo. Yo no voy a ir en contra de ninguna creencia o visión de las personas, pero mientras yo no enfrente ese lado oscuro de mi naturaleza, eso es lo que está tras la máscara de la personalidad, la vea, la reconozca y la acepte,
como es el trabajo de la sombra famosa, voy a estar sujeto a ella, a todos sus deseos, a sus necesidades, haciéndolas creer que son mías. Entonces voy a estar con un pie en una barca y otro pie en el mundo, o sea, una en el mundo espiritual, bueno, que yo creo, y otra en el mundo, en la parte mundana. Y voy a estar haciendo malabares y en un momento me voy a caer, porque no voy a poder estar haciendo las dos cosas. Tarde o temprano nos cobra, porque el ser interior no se anda por las medias cuando quiere las cosas de una manera determinada. No anda jugando. No anda diciendo, bueno, sí, voy a trabajar mis aspectos superiores, pero sigo haciendo mis cositas en el mundo. Y cuando digo cositas, no me refiero a compromisos o responsabilidades, sino me refiero a aquellos juegos que tenemos nosotros en el mundo. Entonces, ¿qué podemos enfrentar? ¿Qué podemos hacer si es necesario este proceso? Hace años, yo recuerdo cuando empecé a estudiar, estaba yo empezando a estudiar psicología en México, en alguna ocasión, creo que comentando con un maestro me decía, desde que nacemos nos vamos desarrollando hasta que llegamos a la mitad más o menos, si no la mitad de la vida, a esa edad entre los 28 o 30 años que se ubica la crisis existencial, ¿no? La primera. Hay otras crisis antes, pero la de la adolescencia es algo, pero no tiene tanta fuerza como esta. O sea, nos hemos ido llenando de experiencias, de preparación, de crecimiento, para que nos dice la crisis, bueno, ahora te vas a tener que vaciar todo eso. Sí sirvió, pero ya ahorita no sirve. Y ahí el ego dice, ¿cómo? ¿Cómo si todo lo que he estado haciendo, todos los amigos, todos los maestros, como nuevamente en el Bhagavad Gita, todo eso que he estado construyendo, lo tengo que hacer a un lado, a tirar por la borda y empezar de nuevo? Pues sí, nos tenemos que vaciar. Y eso le genera a la personalidad mucha inseguridad y mucho miedo. Hablo de un grado fuerte. Ahora, cada quien puede ir, vamos a decir, graduando, perdón por la redundancia, poco a poco esos pasos, si nota que su estructura va en función de esa fuerza que él tiene. No podemos pedirle a nadie que corra o que vaya más rápido que otro. Cada quien va al paso que tiene, porque tiene que ver con las vidas que hemos vivido. En una obra, no estoy seguro si es de Madame Blavatsky en los comentarios de ocultistas, que dice, los maestros de sabiduría se interesan mucho, sobre todo en esas almas que son viejas, o sea, almas que tienen muchas vidas atrás, porque han aprendido muchísimo y están ya preparadas y soportan la presión que va a haber en el proceso de transformación. Están atentos a esas almas. Y de esas almas hay muchos en la sociedad teosófica. ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa? Estamos demasiado distraídos y demasiado atentos a otras cosas por esa disyuntiva que determina el proceso. ¿Sí? Ahí el maestro dice, es todo o nada. Aquí no hay juego de que sí un poco y otro poco no. Y creemos que podemos hacer ese juego. Y aquí Luz en el Sendero vuelve a decirlo de una manera enfática. Cada hombre es absolutamente para sí mismo, para sí mismo el sendero, la verdad y la vida. Pero esto es solamente cuando domina firmemente toda su individualidad y reconoce que esta individualidad no es él mismo, sino aquello que ha creado trabajosamente para su uso. Nosotros lo hemos creado, esa individualidad la hemos creado por vidas, constantemente la hemos alimentado y nacen. Olvídense ustedes, cientos de vidas, y por cuyo medio se propone, a medida que su crecimiento se desarrolla, alcanzar la vida más allá de la individualidad. O sea, hemos creado algo que después lo tenemos que desechar. Y eso nos produce inseguridad y mucho miedo. A mí me decía uno de los que atendía en este tema, es que me da miedo el vacío. No hay vacío. Es la personalidad que te trata de hacer que te resistas ante eso, generando esa idea del vacío, de que no hay nada, de que solamente el mundo está girando alrededor de la estructura personal.
Todo influye en el buscador que desea escapar del camino que emprendió con devoción, pues no se imaginaba que viviría estas experiencias perturbadoras, por supuesto. Alguna vez yo le preguntaba a algunos miembros de la sociedad que cómo había empezado todo, me contaban sus experiencias y dijeron, ¿qué tal tú te lo...? No me lo imaginaba, no creí que fuera a pasar todo lo que me pasó. Pues sí. A veces, insisto, parece que algunos, es que dependen. Hay un dicho en México muy común que yo a veces utilizo que se llama, según el sapo la pedrada. ¿Sí? Si son ustedes un sapo grande, les van a tirar una roca inmensa. ¿Por qué? Porque lo van a aguantar. Pero si son un sapito, es una piedrita porque no van a poder soportar más. Entonces, si es así, si la oportunidad ha estado, o está, o estará, ¿qué haremos? ¿Qué pasa con esta situación? Pues solo buscando el refugio en nuestro corazón. El buscador podrá permanecer tranquilo en medio de la tormenta. Una vez ahí, le podría dar la confianza para no escapar del camino que está hollando. Buscar ese centro en nosotros. Ese centro que está siempre atento a nuestra petición, que siempre nos acompaña, que no nos va a traicionar jamás, que siempre nos va a dar la mano cuando sinceramente nos acercamos en la petición de calma y serenidad para poder soportar el proceso. Esa búsqueda debe estar en nosotros, no afuera. No nos perdamos en el mundo creyendo que afuera lo vamos a resolver. Yo cuando tuve las primeras experiencias, pues pensé viajar a otros lugares del mundo, a la India, cosas así, para resolverlo. No, si el lugar no era afuera, era adentro. Pero eso uno lo llega a aprender por experiencias. Dentro de nosotros está la clave de todo, de la experiencia, de su solución, de la crisis y su solución. Si vemos hacia afuera, nos perdemos. Si oímos comentarios de otras experiencias que sí nos pueden dar cierta orientación, pero nos pueden confundir. Tenemos que escuchar la parte interior. Si al principio no podemos escuchar esa voz del silencio, pero podemos sentir emociones y elementos que nos puedan indicar que estamos haciendo las cosas de una manera en la dirección adecuada. Cuando es sincera el acercamiento, cuando es de veras de corazón, hay una respuesta, y se los digo por experiencia. No hay vuelta de hoja. El que toca la puerta tarde o temprano se la van a abrir. Pero si toca una vez y después digo, no me la van a abrir, pues no va a ser posible. Hay que estar insistiendo constantemente. Nos falta mucha perseverancia, que es una de las cualidades en el sendero. Coherencia, perseverancia, valor. Todos esos elementos los necesitamos mucho para no desfallecer, para no frustrarnos, para no dejar las cosas, esto no es para mí. Como me decía alguien, no, mejor la siguiente encarnación, yo ahorita voy bien, no tengo necesidad de meterme en problemas. Bueno, cada quien. ¿Quién sabe si en la siguiente encarnación, si tuvimos esta oportunidad y no la aprovechamos, la podamos tener? Y aquí viene la pregunta realmente que me hago a mí, y nos las hacemos todos. ¿Realmente queremos ser libres? Así, háganselas ustedes. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de dicha libertad? ¿Estamos dispuestos? Como indicó Platón en Los prisioneros de la caverna, hay mucho confort en continuar mirando las sombras de la vida en las paredes de la existencia personal, con una promesa que no es segura, que es vaga, y que el ego nos dice, eso no es real, eso no, te estás tirando al vacío, no es verdad. Entonces la pregunta nos las debemos hacer realmente. ¿Realmente queremos ser libres? Ser verdaderamente seres humanos con un proyecto que estamos terminando antes de partir de este plano, o dejarlo inacabado. Y si está inacabado, hicimos todo lo que pudimos, intentamos, como decía el maestro, intentamos todo lo que estuvo en nuestras manos, no dejamos nada a que fuera por su cuenta, sino que intentamos. De cada uno depende que responda a esa pregunta. Es muy, muy importante. ¿Queremos realmente ser libres? Estudiamos mucha literatura, la ponemos en práctica a veces,
Pero cuando la ponemos en práctica y empezamos a ver cambios, realmente estamos decididos porque ese cambio puede cambiar nuestras vidas. Y muchas veces nos atemoriza el ego con la inseguridad de que qué vas a hacer solo, que nadie te va a atender, te van a rechazar, te vas a ver un bicho raro, diferente, etcétera, etcétera. Todas esas dudas pueden ir en nuestros hombros y generarnos mucha inseguridad, pero tenemos que vencerlo. Acuérdense lo que decía Blavatsky, si usted se cae 100 veces, se levanta 100 veces y sigue adelante. No se va a dar por vencido, por ningún motivo. No solamente en la vida diaria, sino en nuestro proceso, que es el más importante. Un precio deberá ser pagado, esta es la antigua ley, como ya les dije. El escape de nuestra prisión no será bien visto por la sociedad que nos rodea, por supuesto. Viajaremos solos, aunque siempre gloriosamente acompañados, por supuesto, también. Pero no tenemos que, nos tenemos que preparar a ser ridiculizados, malentendidos, incluso aquellos que nos aman cuando iniciemos el viaje. Yo recuerdo, estando ya en la sociedad, recién entré en la sociedad, un día mi padre me dijo, oye, o tu sociedad o nosotros. Ah, híjole, me quedé realmente, me quedé como paralizado ante la afirmación y la pregunta que me hizo mi padre. Y yo le dije a mi papá, mira papá, mejor retira la pregunta porque te va a sorprender lo que te puedo decir. Mi papá tuvo miedo a lo que yo le iba a decir y ya dijo, olvídate, no te he dicho nada. Eso puede pasar. Cuando ven que tú estás o estamos entregados a ese ideal, que hemos vuelto a recuperar de vidas anteriores. Yo aquí cito al príncipe Siddhartha y al maestro Jesús, que en ambos casos tuvieron la misma experiencia. La entrada al sendero sagrado de la autorrealización tiene que ver con la autenticidad. Hacer lo que se es, y no con lo que se ha aprendido o con lo que uno pretende ser alejado de su verdadera realidad interior. Hacer lo que somos verdaderamente. ¿Y qué somos verdaderamente? No somos la personalidad, que es temporal, que es mortal. Somos la esencia que vitaliza la personalidad y esa esencia es eterna. Eso es lo que somos. No nos acabamos de creer. Nos cuesta a pesar de que nos lo repiten. Asistimos a conferencias, oímos a personas con mucho más desarrollo que otros que conocemos y que vemos que han dado pasos firmes. Y aún así dudamos de que seamos eso. O sea, hemos sido educados para no creer que valemos como seres humanos, que valemos como seres divinos. Nos han metido ideas condicionadas para sentir que yo no valgo, no sirvo, y que si obedezco, todo va a ir bien. Eso es un mal muy degradante para el alma, porque ofendemos al ser que está en nosotros. Somos lo que está en nosotros es lo más valioso, como lo hay en cada corazón de los que están aquí presentes y en todo el mundo. Y si no nos oímos su voz, es porque estamos encerrados en esas visiones limitadas, condicionadas por una sociedad en que no le interesa que nadie despierte. Este es el peligro para la sociedad. Si despertamos todos, pues exigimos justicia, la verdad, etcétera, y eso no lo quiere. Es de ahí la importancia de que no abandonemos este proceso, que no lo dejemos para otra vida, que seamos capaces de tener el valor para ir, aunque sea poco a poco. Nadie va a decir que salgan ustedes y se conviertan en monjes o monjas, no, ni ermitaños. Estamos hablando de ser seres humanos que estamos comprometidos, pero que tenemos que responder ante la sociedad en la que estamos por los compromisos que tenemos todavía con ella. Quizá una especie de mitad y mitad, ¿no? Como decía en el mito del Grial. El mito del Grial, ¿se acuerdan que está basada mucho? No, más bien la historia esta de Isaac
Esaú y Jacob, ¿se acuerdan del plato de lentejas? ¿No? El plato de lentejas, Jacob pues tenía quería recibir la herencia y el padre, la bendición del padre, pero el padre se la daba por primogénito, que era Esaú. Pero la madre de Isaac era perdón, la madre de Jacob era una mujer con mucha... Dice, espérate, tu hermano es muy dragón. Mientras tú estás con tu padre, yo le voy a hacer un plato de lentejas para que se entretenga. Y entras rápidamente para que te dé la bendición. Y así lo hizo. Bueno, es más elaborado. Sale y se va corriendo porque, pues obvio, mi hermano se dio cuenta. Ustedes y yo estamos quizá decidiendo entre el plato de lentejas que el mundo nos propone o nuestro verdadero destino. Tenemos que decidir. Todos, tarde o temprano. Insisto, cada quien los pasos que puede dar en el camino que decidió dar. No se trata de salir y correr y abandonar. No, se trata de ser responsables, pero de escuchar el llamado del alma, el llamado interior. Es la oportunidad. Muchas gracias.